Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Octavio. Sí, señores, el hombre que se convertiría en el primer emperador de Roma y con el cual el imperio alcanzaría su época dorada. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Este man nace en el año 63 a.C. con el nombre de Cayo Octavio, al igual que su padre, quien fue un pretor y gobernador de Macedonia. Y su madre, una mujer llamada Asia, era la sobrina de Julio César y provenía de una familia acaudalada. Octavio perdería a su padre a la edad de 4 años y tiempo después su madre se volvería a casar con un hombre llamado Lucio Marco Filipo. Mi hermano, ese man juraba que su linaje provenía desde el mismísimo Alejandro Magno y sería él quien se encargaría de la educación del futuro emperador. Octavio pondría a Alejandro Magno como su modelo de vida y ejemplo a seguir. Este peladito, además de ser muy bueno en los estudios, era muy bueno con la espada y siempre había querido pertenecer al ejército para acompañar a su tío abuelo Julio César en las campañas militares. Primero sería su madre quien se opondría firmemente a que se uniera al ejército, pero al cumplir 17 años su madre ya no podía retenerlo y antes de unirse a las legiones, Octavio caería enfermo. Parecía que la vida o el destino no quería que Octavio comenzara su vida militar, previendo quizás que si lo hacía, nadie podría parar su grandeza. Al recuperarse y totalmente decidido a formar parte del ejército de Julio César, Cayo Octavio se embarcaría en una travesía muy peligrosa. Junto con un grupo de compañeros tomaría un barco hacia Hispania, pero en medio del trayecto el barco naufragaría. Y de manera increíble, Octavio lograría llegar hasta la orilla en compañía de unos pocos sobrevivientes. Pero aún no estaba a salvo, había quedado en territorio enemigo y tenía todo en su contra. Pero estamos hablando del futuro primer emperador de toda Roma, mi hermano. A ese man no le queda nada grande. Octavio lideraría el grupo de sobrevivientes, atravesando el territorio enemigo y haciéndolos llegar a salvo hasta el campamento del mismo Julio César. Sorprendido por su hazaña, César queda fascinado con la valentía de su sobrino. Tanto así que a su regreso a Roma, Julio César nombraría a Octavio como su heredero y su hijo adoptivo. Y sin que nadie lo supiera, cambiaría su testamento para ponerlo como su mayor beneficiario. En el año 44 a.C. pasaría lo inimaginable. Julio César sería traicionado y asesinado por los mismos senadores romanos. Y Octavio, que se encontraba fuera de la ciudad terminando sus estudios, regresaría de inmediato a Roma para vengar a su tío. Al llegar a la ciudad, se enteraría que era el principal heredero de César, por lo cual heredaba su fortuna y la lealtad de todos sus hombres. Octavio formaría una alianza junto con Marco Antonio y otro hombre llamado Marco Emilio Lépido, quien también había sido un gran amigo de Julio César. Entre esos tres locos, mi hermano, se iban a vengar de los asesinos de César, formando una alianza que se conocería como el Segundo Triunvirato. Los tres hombres más poderosos de toda Roma formarían ejércitos que derrotarían uno a los traidores. Y en la batalla de Filipo, en el año 42, las fuerzas de Bruto y Casio, dos de los senadores que participaron en la muerte del general, caerían totalmente derrotados. Y ambos hombres preferirían suicidarse antes que caer en manos de Octavio. Es así que el futuro emperador cumpliría su palabra y vengaría a su tío, tomando desde ese momento su propio nombre para ser conocido de ahí en adelante como Cayo Julio César. Octavio tenía todo lo necesario para convertirse en el hombre más poderoso de toda Roma. Póngale cuidado. La alianza entre los tres hombres más poderosos de la República comenzaría a tambalear, mi hermano, ya que Lépido creía que Octavio no era un digno sucesor de César. El hombre lo insultaba cada vez que podía y lo hacía en público. Octavio no iba a permitir que ningún hombre pusiera en duda su poder, mi hermano. Y es por eso que a través de un movimiento muy inteligente y por medio de sobornos compraría a todo el ejército de Lépido, haciendo crecer sus legiones y quitándole todo el poder a su enemigo. Lépido sería despojado de todos sus títulos y el Segundo Triunvirato llegaría a su final. Y la relación con Marco Antonio iba de mal en peor, parceros. Resulta que Octavio había entregado a su hermana, Octavia Menor, en matrimonio para que Marco Antonio se casara con ella y fortaleciera toda su alianza. Pero al hombre le importó poquito ese matrimonio, mi hermano. Marco Antonio se iría a Egipto y allí conocería a Cleopatra, de quien se enamoraría perdidamente. Se casaría con ella sin importar que ella tuviera un compromiso y tendrían 3 hijos. Esa sería una ofensa que el futuro emperador no dejaría pasar, y junto con el Senado se unirían para declararle la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra. Octavio se jugaría el todo por el todo contra su antiguo aliado por el control total de Roma, y el 2 de septiembre del año 31 a.C. se daría la batalla final, la batalla de Acio. Póngale cuidado. El ejército combinado de Antonio y Cleopatra, con unos 120.000 soldados, se enfrentarían a los 80.000 legionarios de Octavio. Una locura completa, papá.
Y aunque estaba en clara desventaja, Octavio había heredado la inteligencia de su tío Julio César, quien haciendo uso de tácticas y estrategias militares derrotaría y aniquilaría totalmente a las fuerzas de Marco Antonio. De esa manera, un duro. De esa manera, Octavio, o Cayo Julio César como era conocido en ese momento, obtendría el poder supremo de toda Roma. Hágame el berraco favor. Tiempo después, tanto Cleopatra como Marco Antonio se suicidarían, y Octavio volvería a la capital siendo el único vencedor. El hombre se había convertido en el gobernante supremo, y el Senado le daría el título honorífico de Augusto, que se traduciría a majestuoso o venerable. También recibiría el título de príncipe o primer ciudadano, y serían los mismos soldados de su ejército quienes lo comenzarían a llamar como imperator o comandante en jefe, de donde se deriva la palabra emperador. El mes de agosto fue nombrado en su honor, y en el año 19 a.C. se le otorgaría el Imperium Maius o el poder supremo. A partir de ese momento, Cayo Julio César Augusto se convertiría en el primer emperador, dando comienzo a la época del Imperio Romano. En el año 2 a.C., Augusto sería nombrado Pater Patriae, o padre de su tierra. Comenzaba la época dorada del imperio, con una paz que duraría más de 100 años, conocida como la Pax Romana, lo que provocó que la economía, las artes y la agricultura florecieran de manera inimaginable. Y bajo un ambicioso programa de construcción, Augusto finalizaría los planes hechos por Julio César, para luego comenzar con sus propios planes de construcción. También aprobaría muchas reformas y leyes que ayudarían a mantener la estabilidad de todo el imperio. En el año 14 después de Cristo y a sus 77 años de edad, Augusto moría en la ciudad de Nola, dejando como sus últimas palabras la icónica frase que decía: encontré a una Roma de ladrillos y la dejé de mármol. La muerte de Augusto fue lamentada como una gran pérdida y fue proclamado como un dios entre los huéspedes del panteón romano. Parceritos, hasta acá la historia de Augusto, el primer emperador romano. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. También les recuerdo que me pueden seguir en las plataformas de YouTube, Instagram y Facebook. Me ayudarían demasiado y me apoyarían a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.